fórmula o receta descrita en la carta de Pedro y cómo hay que ir añadiendo ciertos elementos en un orden específico y especial. ¿Para qué? Para lograr la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es no caer, no fallar, no fracasar en la vida de fe. Y entonces vimos que todo, absolutamente todo, inicia con fe. Sí, la fe en Jesús es el inicio. Y a esa fe hay que añadirle virtud, comprendiendo que trata de una excelencia. A esa virtud añadirle conocimiento, para descubrirle, para conocerle, para identificarle y estar seguros de quién es Él. Y luego de ese conocimiento vendrá el dominio propio. El dominio propio, donde voy a ser controlado ante las diferentes circunstancias. Y no reinará mi carne, sino la confianza en que sé que Dios está al control. Y que Dios está al control de toda la situación. Y eso entonces me debe llevar a mí al escalón de la paciencia, donde vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y una vez llegados ahí, hay que añadir otros elementos que también son necesarios. Pero creo que los más difíciles que vimos, los de la semana pasada, los que mencioné ahorita, son los más complejos. Y la gran clave de toda esta fórmula, el elemento crucial, sí, la fe es fundamental, pero una vez entrados en esa fórmula, en esta receta, el conocimiento de Dios se vuelve indispensable. Con el conocimiento de Dios vamos a crecer en dominio propio, vamos a florecer en la paciencia y aún en los elementos que vamos a ver hoy. Esa parte es necesaria. Una pregunta que hice la semana pasada y me parece fundamental para hoy también es: ¿cuánto conozco de Dios? ¿Cuánto conozco de Dios? Y conocer de Dios no es saber lo que se dice sobre Dios. No es saber, mira, la gente piensa de Dios esto. Tampoco conocer a Dios es saber lo que en la iglesia o en la Biblia me dicen. Conocer a Dios es saber qué hizo, qué quiere hacer y conocer sus deseos y sus anhelos. Conocer a Dios me va a llevar a mí al escalón de buscar cómo agradarle. Es estudiar y meditar en su palabra. Entonces le pregunto, ¿hacemos eso? ¿Conocemos a Dios desde esa perspectiva o solamente de oídas? Sí, Dios es, y usted añade una frase prefabricada, tomada de otra persona y convertida casi que en cultura. Me temo que para algunos es muchas veces suficiente solamente introducirse en la fe y no dar los pasos importantes y necesarios en la vida cristiana para poder crecer. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Y dice la Biblia de la siguiente manera: Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Oímos mucho sobre la piedad, oímos mucho sobre el llevar vidas piadosas o personas creyentes que se vuelven piadosos. Pero ¿qué es esa piedad? Usted oye piedad y ¿qué piensa? ¿Qué viene a su mente?
Tal vez el concepto que tenemos es de misericordia, diga, pida piedad. Pero debemos entender por piedad o por añadir a la paciencia piedad, lo que aquí nos quiere decir está relacionado de forma directa con la devoción y la adoración correctas a Dios. ¿Prestó atención a eso? Cuando hablamos de hombres piadosos, es buscar la devoción y adoración correctas a Dios. Aquí entra nuevamente el tema del conocimiento de Dios, del entendimiento bien enfocado para alabar a Dios. Y ese es uno de los errores más comunes. Y usted puede notarlo en el principio de la Biblia, en los primeros libros de la Biblia. Es más, Caín, ante su falta de piedad, de esa devoción y adoración correctas a Dios, llegó y dijo, no, yo voy a ofrecer un sacrificio a Dios, yo voy a hacer lo que Dios ha pedido, Dios pide un sacrificio, yo lo voy a hacer. Pero Caín llegó con frutas, con verduras, con el fruto de la tierra. Entregó su holocausto a Dios con lo mejor de la tierra, pero Dios no quería verduras. Él no había pedido eso. Le faltó piedad. Aarón llegó y pidió oro. Moisés está arriba en el monte y dijo, no, demos oro, recojamos aquí algo de oro. La gente le dio los zarcillos de oro y él, de manera extraña, se puso a tallar e hizo un becerro de oro y dijo a ellos, este es Dios. Ahora cuando llega Moisés y le dice, ¿pero qué hizo? Yo no sé, tiré las cosas y salió eso. Pero he aquí Dios, porque no tiene un conocimiento de quién es Dios. Y cuando la gente no conoce a Dios y no crece en la piedad a Dios, ¿cómo va a ser para adorarle y para servirle? Sansón, para él no estaba mal cortarse el pelo. Al final trataba de un asunto de entre él y Dios. Y él y Dios se entendían. Y él pensó que todo iba bien. Para el rey David no había problema con llevar el arca del pacto en un carruaje con otros hombres, aunque no fueran de los encargados de transportar el arca del pacto. Para Usa no era malo, aunque Dios había dicho que nadie podía tocar el arca del pacto, no era malo adorar a Dios tocando el arca del pacto para que no se cayera, y murió. Una buena intención, pero no conocía a Dios y no conocía a la persona de Dios. Entonces, debemos entender que no todo lo que le llamamos alabar a Dios es verdadera alabanza a Dios. Que no cualquier cosa es rendible culto a Dios. Debemos comprender que no cualquier canción que diga Dios es alabanza a Dios. Y que no todas las cosas son aceptadas y recibidas por Él. No todo es aceptado y recibido. Dios mira, ay, qué bonito. El ritmo fatal. Y es otro fatal. Pero dice algo de Dios, entonces se lo aplaudo. No, Dios no cambia. Y si Dios es santo, ¿por qué le vamos a alabar con algo que no es santo? ¿Se imagina usted que sea la fecha de su cumpleaños, le hagan un fiestón, pero hagan algo que a usted no le gusta de comer? Tiene ese idea, pero ¿para quién era todo? ¿Se imagina que me hagan a mí una fiesta de cumpleaños y den picadillo de arracache y yo, Señor, ayúdame? Pensaron en otro. Y eso es lo mismo, es lo que le hacemos a Dios. Dios es para usted, pero con algo que no le agrada a usted. Luego hay otro elemento. Y este elemento que vamos a añadir se llama afecto fraternal. Y está relacionado con la amabilidad y la bondad que debe practicarse con todos.
La amabilidad es una característica del cristiano que conoce a Dios. Es una característica, un sello, un comprobante de que es un verdadero seguidor de Cristo. Es curioso, porque la gente en el mundo puede ser la más odiosa del planeta Tierra. Puede ser que no le hablen a ningún vecino. Puede ser la persona más insoportable. Pero si va a la iglesia le dicen, y así es cristiano. ¿Por qué? Porque está identificándolo con la persona de Jesús. Y esperan que brote la amabilidad y la bondad. Le pregunto, ¿Jesús no mostró afecto fraternal con los mismos que le deseaban la muerte? Jesús no mostró esa bondad con ese grupo de personas. Pero nosotros justificamos nuestras malas acciones y decimos, y esto no estoy pensando en nadie por aquello, ¿sabe? Yo no me voy a dejar de nadie. Es que me hicieron. A Jesús, le recuerdo, lo agarraron y le dieron 39, 40 latigazos menos uno, o sea, 39 latigazos. Sin razón. Le arrancaron la barba, sin razón. Le escupieron la cara, sin razón. Se burlaron de él y le decían, si usted es Jesús, dice un evangelio que le taparon los ojos y le pegaban en la cara y le decía, si usted es Jesús, diga quién fue. Burlándose. Cambios que hay. Ese afecto fraternal. Esa forma de ver las cosas en las que, ¿sabe? Yo no me voy a dejar de nadie. Y que son pensamientos egoístas, que solamente tienen como base lo que yo creo, lo que yo siento o como yo lo perciba. En Mateo capítulo 12, versículo 35. Y para mí este pasaje, este versículo, todos deberíamos aprenderlo. Y tal vez te va a decir, pastor, qué malintencionado. Pero cuando alguien le responda, le ofenda o le haga algo que a usted no le parece correcto, recuerde Mateo 12:35. Y piense, ¿quién va a ser bueno y quién va a ser malo? Dice así, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, del corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Entonces, su comportamiento, su actitud, su conducta, ¿qué demuestran? Es la Biblia, no lo digo yo. Pero evidencian que es un hombre bueno, una mujer buena o mala. ¿Sabe? No debemos nunca regirnos por nuestras reacciones y circunstancias. Pastor, es que tal me dijo. Y nadie se puede decirme a mí eso. Entonces, saque lo bueno de su corazón. Hay un versículo que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dice, diga otra peor para lastimar más a la otra persona. No podemos regirnos por lo que hay en nuestra mente. Debemos regirnos por el buen tesoro que hemos encontrado al conocer la palabra de Dios y la persona de Dios. Y que Cristo sea lo que se vea reflejado. Me acuerdo un versículo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ah, me hicieron. No fue a mí, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Le hicieron a Jesús. Me trataron así, no fue a mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ya no voy a sentir la ofensa de manera personal. Entonces, si tengo una dificultad en la vida, no tengo por qué agarrar a todo el mundo a gritos. No tengo por qué ser un mal hablado, un vulgar, no tengo por qué lastimar de forma verbal o física a los demás, sino que debo revisar qué hay en mi vida, qué hay en mi corazón
y sacar del buen tesoro de mi corazón. Y por el conocimiento que tengamos de Dios y por quien domine mi corazón, va a ser más fácil esa entrega y esa reacción. Una vez una persona lo trataron muy mal, y se volvió y dijo, ¿sabe qué? Dios le bendiga. Y fue como la peor ofensa para esas personas que le habían tratado tan mal, porque nunca esperaron una respuesta tan digna y decente. Afecto fraternal hace falta mucho en el creyente que no conoce a Dios y que no conoce la persona de Jesús y que no ha crucificado su carne, sus pasiones, para que Cristo sea glorificado en su vida y sea Él quien reine. Y el último ingrediente, el último factor que hay que añadir es el de más peso. Y es algo que evidencia lo más importante. Y es algo que va a evidenciar si somos de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Yo sé que muchos muchachos se lo saben porque han estado aprendiendo bastantes versículos de Primera de Juan. Y dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Francini tiene cara de que lo quiere decir de memoria, ¿verdad? La cara de susto que hace. Dice así, Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y viene la parte difícil. Porque hay gente que dice, no ese no se lo merece. Ese, qué difícil. Pastor, esa persona viera qué complicada que es. Pero aquí no dice qué complicado es o no, sino que dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Este es un sello o algo que demuestra a quién le pertenecemos. Mientras Dios es amor y el que conoce a Dios y es nacido de Dios ama, los que no son conocidos de Dios, y entendamos que solamente hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo, si no son seguidores de Dios, si no son de la familia de Dios, son seguidores del diablo. Y el diablo no ama, porque él no tiene la capacidad de amar. Él odia a la persona. Él odia aún a la persona que está atrapada en el charco del pecado, porque no le ofrece nada bueno. No es que porque es un seguidor del diablo y está en el charco del pecado y consumiendo de la basura del pecado, el diablo va a decir, uy, no, este vamos a traerle algo rico, vamos a chinearlo. No, sino que quiere terminar de destruir y acabar. Dice la Biblia que el diablo no viene sino para, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, quien no conoce a Dios, lo que puede experimentar es odio. Qué palabra más dura. A nadie le gusta decir, sabe, yo odio algo. Menos una persona. ¿Quiere estar seguro de que es de Dios? Analice. ¿A quién odia? El ingrediente del amor debe ser direccionado de forma correcta. Amar a Dios. Amar la obra de Dios. Amar la santidad. Amar las instrucciones de Dios. Amar la vida que Jesús ofrece. Amar las almas. Y hacer algo para que otros conozcan la luz y el amor de Dios. Amor o amar es un imperativo para el creyente. No es una opción. Ok, volvamos al punto. Hay gente que dice, es que es bien difícil y complicada. Yo creo que todos sabemos por lo menos de una persona que sea complicada. ¿Quién es más complicada? ¿Esa persona para usted o usted y su pecado ante Dios? Tenemos que aprender a amar. A mí me cuesta entender que hay personas que se dicen ser cristianas, pero no viven el amor que es de Dios. ¿Y cómo es ese amor? Amar aún a los que no lo merecen. Como nosotros que no merecemos el amor de Dios en nuestras vidas, pero aún así Él decidió amarnos.
Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y esas comas explicativas son la parte clave y fundamental del versículo. En que siendo aún pecadores y Dios santo. En que siendo nosotros pecadores. En que siendo nosotros unos traidores, aborrecedores de Dios. Dicen que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Por puro amor. Él decidió amarnos. Sí, con su lista de pecado. Sí, con sus defectos, con sus debilidades, con sus recaídas, con esos momentos que dice, Dios, le pido perdón por este pecado. No lo vuelvo a hacer. 5 minutos después, Dios, esta es la última vez. Y estar en esa lucha constante y aún así Dios decidió amarle para darle libertad. Pero tal vez nos falta más crucificar la carne para amar más a Dios. La receta debe ser seguida, debe ser aplicada y debe ser practicada. No, uno no se puede decir, bueno, yo agarro estas y estas otras me las brinco. Yo agarro la parte del amor, agarro la parte del dominio propio, pero la piedad no. No, no se puede. Debe ser desarrollada en ese orden. Porque esta es una secuencia que Dios nos ha dejado para nuestro éxito en la vida cristiana. Y si Dios dice que esa es la fórmula, ¿quién es usted para decir que no? Yo creo que hay muchos creyentes que están fracasando en la vida de fe porque no han dado pasos importantes, porque no han profundizado en el conocimiento de Dios y se han conformado con Dios. Y yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo. Pero no viven para Él. Si usted no quiere caer, si usted quiere llevar una vida triunfante a los ojos de Dios, preste atención y analice su vida y dé los pasos que sean necesarios. Pastor, es que hay que hacer muchos cambios, pero vale la pena. Porque Dios ha dicho en su palabra, por medio del apóstol Pedro, inspirándole por el Espíritu Santo, aquí está la fórmula para triunfar en la vida cristiana. Son pasos que se vuelven necesarios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Analice su vida. Preste atención y diga, ¿cómo estoy en cada uno de estos ingredientes? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Una receta para cumplir los que aman a Dios y los que quieren hacer lo bueno y correcto a los ojos de Dios. Para aquellos que no solamente quieren conformarse y yo soy hijo de Dios y voy para el cielo, sino que los que desean hacer y quieren hacer lo que Dios desea que hagamos. Crucificando la carne, viviendo para Dios, haciendo lo que es recto, bueno y correcto. Amando, aunque la otra persona no lo merezca. Respetando, mostrando piedad a Dios, sabiendo que lo que hago es para honra y gloria de Él y para alabanza de su nombre. Pero la base de todo, conocimiento de Dios. Termino con esta pregunta. Para usted, ¿quién es Dios? ¿Es un amuleto? Ay, Dios mío. Es la persona que usted busca como si fuera un paraguas en medio del aguacero. Está lloviendo. Dios, gracias por su protección. ¿O es la brújula del viajero, que siempre la va a requerir, que va a depender de Él? Para usted, ¿quién es Dios? Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Uy, Dios, yo creo que necesito conocerle más y mejor. Dios, creo que necesito conocerle y descubrirle quién es usted. He tenido muchas ideas preconcebidas, cosas que hay gente que dice que es Dios, pero Dios, veo que no es usted, porque no tengo esta lista de características en mi vida. Bueno, tal vez hay alguno aquí
presencialmente o desde su casa. Viendo por medio de un dispositivo, dice, pastor, yo necesito conocer a Dios. Necesito conocer ese amor de Dios. Necesito entregarme a Cristo. Sí, yo sé que Cristo vino a este mundo a morir en una cruz por mis pecados, pero para mí eso nada más es un dato histórico y no una verdad y una seguridad en mi vida. Habrá alguno que diría, pastor, ore por mí, por favor. Yo quiero conocer a Jesús de esa manera. ¿Podría levantar su mano? ¿Podría escribir si usted está desde su casa por el chat? Amén, ya vi su mano. Muchas gracias. Amén, ya vi su mano. Amén, ya vi su mano. Conocer a Dios es necesario. Necesitamos conocer y descubrir a Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios bueno que estás en los cielos, gracias te damos, Dios, por tu cuidado y por tu bondad, por tu palabra, porque en ella encontramos, oh Dios, la clave para vencer. En ella encontramos, oh Dios, el cómo podemos obtener la victoria. Entendemos, oh Dios, que no depende de nosotros, sino que todo está basado y gira en torno al conocimiento que tengamos de tu persona. Necesitamos y queremos conocerte más y desarrollar una mejor y más profunda comunión contigo, para que en nosotros se vea reflejado el amor de Cristo, para que en nosotros se vea reflejada la persona de Cristo. Te lo pido, Dios, ruego por esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos un video. Estamos cansados de tantas promesas que no se cumplen. Mejoras en la infraestructura vial, lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y la búsqueda por un país más seguro. Pero no hay mejores. Pero ¿saben qué? Esta vez sí hay por una mejor Costa Rica. El político que sí cumple. Espérelo, ya decimos, espérelo pronto, ¿verdad? Esperamos conocer a ese político muy prontamente. Muy bien, vamos a tener un canto más, nos ponemos de pie y cantamos todas las promesas del Señor. Sí. Están aquí apresurando todo. Vamos a poner de pie, vamos a tener un canto más, todas las promesas del Señor, pero aquí no acaba, sino que en el último coro, los jóvenes pasan a su clase, los adultos nos quedamos acá en un tiempo de clase también, para continuar edificando nuestras vidas, y usted, mi hermano, también le esperamos en el tiempo de clase. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva yo cercano de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas del Señor Jesús me ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes fieles, en ellas
nuestra vida terrenal. Ellos en la dura nos sustentan y triunfar podemos sobre el mal. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes fieles, en ellas para Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? No se nos vayan, por favor. Me pasan unos lentes que están en el bolso. Por... Bueno, buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos. No crean que se iban a salvar de la clase de hoy, ¿verdad? Que el Señor me les bendiga. Y vamos a empezar siempre, con la tarea, ¿verdad? Tenían una tarea para hoy y vamos a ver quién cumplió con su tarea. ¿Cuál era la tarea, a ver, de hoy? Un versículo que hablara de la, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De la De la creación. Yo me sé uno. Excelente, mi hermana. Empezamos con usted, mi hermana Ana. Bueno, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Génesis 2:18. Excelente, mi hermana Anita. Aquí la tengo con su tarea. Excelente. ¿Algún otro que hizo su tarea como mi hermana Ana? ¿Quién? Bueno, tenemos a quién, a Joel y después Gumer, Excelente, Joel, excelente. Nivel kinder, pero está bien, está bien. No, nivel materno. Muy bien, ahora Gumer. Marcos 10:6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Excelente, muy bien, Gumer, muy bien. Aquí El pastor. Salmos 8, 3 y 4. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas, de todo hiciste. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que le visites? Y más adelante para que él tenga memoria de ese también, ¿verdad? Sí. No. Sí, ahí está bien, Paz, está bien. Muy bien, muy bien. Vasos de arroz con leche. Excelente. Gracias, Paz, gracias. Muy bien. ¿Algún otro? Estaba leyendo. El Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de Dios. Excelente, muy bien, qué precioso versículo. Muy bien, doña San, los felicito. ¿Algún otro? ¿No? Bueno. Bien, ahí, ahora ¿saben de qué es que tenemos que hablar hoy? Sí, dijimos que hoy vamos a continuar con la teoría de la brecha, porque el domingo pasado nos ganó el tiempo y no pudimos terminarla. Entonces vamos a tratar de concluirla en esta noche para después ya el próximo domingo seguir con la otra teoría. ¿Alguien que me refresque algo de lo que hablamos el domingo pasado? ¿Qué era la teoría de la brecha y de qué creen? ¿Quién de dónde salió la teoría? A ver.
A ver, refresquenme algo porque... A ver, doña San. Eran unos científicos, unos estudiosos cristianos, había pasado un montón de millones y millones de años, y entonces ahí fue ya, como que se habían extinguido ahí los dinosaurios y todo eso, ¿verdad? O sea, quieren empatar la Biblia con la evolución, digamos, como que las dos calzan. Ajá, excelente, excelente. Y se decía que quién gobernaba en esa primera creación. No puede ser que no se acuerden. El problema es que ni yo me acuerdo. Yo quiero que me acuerden para seguir y ahora ninguno me puede refrescar. Satanás, muy bien, muy bien. Satanás, excelente. ¿Y qué más se acuerda, mi hermana Ana? Ay, ¿Se acuerda que los Sí. humanos no tenían qué? No tenían alma. Muy bien, Joel, no tenían alma, excelente. No tenían Bien, alma. decíamos que había una civilización en aquel entonces, según la teoría de la brecha, que existió antes de la creación de la tierra en la cual hoy nosotros habitamos. Y que, como decía nuestra hermana Ana Lucía, que Satanás era el que gobernaba en aquel entonces. Eso es lo que dicen los que creen en la teoría de la brecha. Pero la Biblia nos decía otra cosa. Sabemos que qué es lo que nos decía o lo que nos dice la Biblia. Que Dios hizo todo. Bien, ¿algo más? Sí, que la creación fue hecha en 6 días, ¿verdad? Que fue en el día primero, ya eso lo tuvimos de tarea, hizo tal cosa y ahí hasta llegar al sexto día y después descansó. Pero ¿qué más decíamos sobre eso? El orden que Dios tuvo para hacer las El orden cosas. que Dios tuvo para hacer las cosas. Y otra cosa es que, según lo que nos decía Génesis 1:31, ¿qué era lo que nos decía? ¿Qué nos decía Génesis 1:31? ¿Alguien que nos lea Génesis 1:31? y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Bien, dice que Dios vio todo lo que había hecho y que dijo que era bueno en gran manera. Y decíamos referente a eso con lo que cree la teoría de la brecha. Sí, que fue el diablo que dañó todo. Entonces, pero nosotros decíamos que con la teoría de la brecha dice que el Satanás era el que gobernaba en aquel entonces. Y en Génesis 1:31 nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Entonces no podemos concordar con lo que dice la teoría de la brecha, porque si Satanás hubiera hecho eso antes, quiere decir que Dios no hubiera visto tan bueno aquello que había hecho, ¿verdad? Estaríamos equivocando el asunto. No, Dios no lo hubiera visto tan bueno. Entonces, esto nos lleva a creer lo que la Biblia nos dice, que el universo fue creado en 6 días y que dice que Dios se gozó después que lo hizo, porque dice que hizo Dios en el día séptimo, dice. Descansó, y decíamos que la palabra descansar en este texto nos quiere decir Que estaba contento, que estaba gozoso. estaba contento, que estaba gozoso, que se regocijó de aquello tan precioso que había hecho. No como la teoría de la brecha cree que Satanás había destruido lo antiguo, ¿va? No podemos estar de acuerdo. Como decía el pastor y doña Samantha, dice que los de la teoría de la brecha dicen que entre Génesis 1:1 y 1:2 hay que una gran brecha que se abre.
y yo les decía que nosotros todavía somos de la creencia, o la humanidad es de la creencia, que todavía esto es como un gobierno humano, como un gobierno de un país, porque les decía yo que los abogados le dicen a uno, ah, sí, vamos a pelear esto, porque alguna brecha, alguna abertura, algún portillo hay en esa ley. Pero en la ley de Dios yo les decía que no hay ninguna brecha, no hay ningún portillo, porque lo que Dios lo hace perfecto, ¿verdad? Amén. Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? A su imagen y semejanza, lo hizo perfecto. Pero ¿qué pasó con el hombre? Pecó y desperfeccionó aquello tan maravilloso que Dios había hecho. Y de ahí es donde viene esa tal teoría de la brecha que dice que existieron personas antes, o una civilización antes del diluvio de Noé, antes de esta creación que hoy tenemos. Por lo cual les decía yo el domingo que no estábamos de acuerdo, porque ellos dicen que había una civilización que no tenía ¿qué? Alma. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si algo no tiene alma? ¿Qué es lo que hace sentir el alma? Las emociones, el alma es la que da las emociones, en lo cual nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir alegres, nos podemos sentir nostálgicos y eufóricos. Todo eso lo da el alma, esas emociones las da el alma. Entonces, por consiguiente, quiere decir que aquella civilización, según lo que ellos dicen, era una civilización que no tenía ningún sentimiento, no tenía ninguna emoción, nada, no tenía nada. Entonces, por eso no podemos creer en esta teoría. Ahora bien, ellos dicen que en ese diluvio se extinguieron, dicen los dinosaurios. ¿Estamos de acuerdo que eso creen ellos? Ahora, en Job 41:1, ¿qué nos dice? Job 41:1, ¿qué nos dice? Primeramente quiero decirles que cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, Noé obedeció, hizo el arca. ¿Y qué dice que iba a hacer Noé cuando ya terminara el arca? ¿Qué le dijo Dios? Que metiera al arca, que llevara al arca, que Dios iba a llevar esos animales y que él los metiera al arca. Todo animal que había sido creado por Dios en aquellos 6 días, ¿verdad? Y por consiguiente había creado, dice, monstruos marinos, monstruos terrestres, animales muy grandes. Y en esa creación, ¿qué podemos esperar? Que entre los monstruos marinos y los monstruos terrestres, ¿qué podemos pensar que él creó en ese momento? Los dinosaurios. Pues la Biblia nos habla clarito. Ahora, Job nos dice en Job 41:1. ¿Alguno lo tiene? Yo lo tengo, dice, sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le echas en su lengua, que la eches en su lengua. Leviatán sacó él. Ese es un monstruo marino. Ese es un monstruo marino y por consiguiente estamos de acuerdo que los monstruos marinos o los animales muy, pero muy grandes tiene que ser un dinosaurio. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Tiene que ser un dinosaurio. Y dice que eso lo está diciendo Job, que en el mar están esos monstruos marinos y que usted no los puede sacar con un anzuelo. Y como estaba mencionando Gumer, tampoco con el arpón. Ahí decía, desde el arpón. Más adelante nos dice que con un arpón. Entonces, ¿qué quiere? Y eso lo estamos leyendo en Job. No lo estamos leyendo en el principio de la creación, lo estamos leyendo mucho más adelante de esa creación. Entonces, es una teoría errónea creer que los dinosaurios se destruyeron en ese primer diluvio que ellos argumentan. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí en esa lectura de Job nos sigue diciendo de otro monstruo marino, otro monstruo que habitaba en aquel entonces y que por consiguiente entró al arca de Noé. Sigamos leyendo ese texto.
Entonces, Del 5 en adelante. Del 5 en adelante. De Job. Sí, ahí mismo en el 41 del 5 en adelante. Yo le digo hasta dónde, mi hermana. Bueno, dice, jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros. Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza por tu mano sobre él. Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No aguardaré silencio sobre sus miembros ni sobre su fuerza y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre el estrechamiento. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. Está bien hasta ahí, mi hermana. Ajá. Muchísimas gracias. Entonces dice que de su boca, que dice que de este otro, ¿qué dice que sale de su boca? Lo que acaba de leer mi hermana, dice que salía fuego, sale fuego de su boca, sale fuego de su boca. Entonces aquí estamos entendiendo que nos está hablando. Primero nos habló de un monstruo marino, ahora nos está hablando de un monstruo terrestre. ¿Qué animal nosotros conocemos que tira fuego del hocico, de la trompa, y que los ojos son enrojecidos como fuego? El dragón. Entonces aquí nos está mencionando un monstruo marino y nos estamos nombrando un monstruo terrestre. En decíamos que en la lectura que teníamos al principio, en el 41.1, que el 1 se llamaba Leviatán, que es el que está el monstruo marino, y a este lo conoceríamos como Behemoth, que es un dragón. Pero como les decía, estamos delante de ¿qué? De que lo estamos leyendo en Job mucho después de la creación. Entonces, por consiguiente, debemos de entender que la Biblia a nosotros nos dice que estos dos animales sí entraron al arca. No es que se extinguieron en aquel diluvio que la teoría de la brecha menciona. Entonces, debemos de estar conscientes, y aquí esto nos asegura aún más que nosotros debemos de confiar en la bendita palabra de Dios que nos dice todas estas cosas, que no es nada comparable la teoría de la brecha con la creación de los 6 días. Nosotros vamos a defender siempre hasta donde Dios nos dé la fuerza esta teoría de la creación de los 6 días. Amén, hermanos. Amén. Esta creación es la que Dios nos ha dado, y por consiguiente estábamos leyendo otras partes donde dice que Dios es fiel, que la palabra de Dios es la única. Entonces debemos de confiar fielmente en esa palabra. Leíamos el domingo pasado también en Proverbios 30, 5 y 6, que nos decía
Bien, dice que toda palabra de Dios es limpia. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Que toda esta palabra de Dios es verdadera, que toda esta palabra de Dios nosotros debemos de atesorarla, como decía nuestro hermano pastor el miércoles, que debemos de leer, debemos de tener ¿qué? Siempre nos ha recalcado eso el pastor, debemos de ¿qué? De tener más Biblia, de enfrascarnos más en la Biblia, de estudiar más la Biblia, de retener más la Biblia, porque ¿qué nos acaba de leer doña Samantha? Que toda palabra de Dios es limpia, y dice algo más, porque en él vamos a esperar. ¿Y qué es lo que vamos a esperar nosotros? Que cumpla sus promesas. Que cumpla sus promesas. Número 1, debemos de ¿qué? Esperar que cosas que él no nos quiso, les decía también el domingo pasado, que cosas que él no nos quiso revelar, que no están en esta palabra, no tenemos por qué desvivirnos por aquello, por conocerlo. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que él nos va a dar a conocer esas palabras. Dice que no debemos de añadir, decía la lectura que tenía doña Samantha, no debemos de añadir. Y debemos de entender que lo que quieren hacer los de la teoría de la brecha es añadir algo que no está ahí. Les decía el domingo pasado que nosotros podemos tener imaginación de muchas cosas. Hoy en la mañana el pastor nos decía que debemos de tener imaginación de que vamos a tener un templo, que debemos de tener imaginación de que vamos a tener muchos más hermanos en ese templo. Si no me equivoco, eso decía hoy en la mañana, ¿verdad? Mi hermano. Entonces, eso es lo que nosotros, esa es una imaginación, pero no estamos agregándole nada. Y si dijéramos que Dios nos va a dar muchos hermanos más o muchos convertidos más, tampoco es que estamos agregando, porque en su palabra dice que en la iglesia antigua, ¿qué sucedía? El Señor añadía día a día los que habían de ser salvos. Entonces no estaríamos agregando. No estaríamos agregando nada porque el Señor nos ha dicho eso en su palabra. Pero que nos digan que antes de la creación de este mundo en el cual vivimos, en el universo en el cual vivimos, haya habido otra civilización, estarían agregándole, porque eso, les pregunto ahorita, ¿alguno ha leído algo sobre eso en la Biblia? De ninguna manera. Como decía, algo que yo escuché, dice que nunca se ha visto que hayan creado una Biblia con que nos diga que esa civilización existió. Después va a preguntar, ¿la hemos encontrado nosotros? Jamás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no debemos de añadirle ninguna cosa de esa. Ahora, ¿por qué creemos nosotros en esta creación de los 6 días? Porque lo dice la Biblia y lo creemos por fe, porque nosotros tenemos fe en eso que está escrito en esta palabra bendita de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Como decía mi hermana Samantha, que cumpla Dios sus promesas. ¿Qué debemos de esperar? Que un día Dios nos va a llevar y vamos a entender muchas cosas que hoy no entendemos. Por fe creemos y conocemos que Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos reconciliara con Él. Eso sí nos dice la palabra de Dios. Que Dios mandó a su Hijo para reconciliarnos. ¿Por qué? Porque como les decía, Dios había hecho un ser perfecto a imagen y semejanza. Dice que lo creó, ¿verdad? ¿Pero qué? En este momento, en ese mismo lapso, les decía el domingo pasado, que en ese mismo lapso de la creación de los 6 días también fue creado Satanás. Porque dice que creó las estrellas y la palabra estrellas se conoce también como ángeles. Entonces, en ese lapso de Génesis 1 y 2 a Génesis 1, 31, en ese lapso de tiempo fue creado también Satanás. Entonces, no es concebible, como les decía el domingo pasado, que creamos en esa otra teoría, en esa otra cosa que nos quieren hacer creer. Como decía mi hermano, que ellos y doña Samantha,
que ellos quieren que nosotros nos adaptemos a lo que ellos creen o a los descubrimientos que ellos hacen, que nosotros ¿qué? Nos adaptemos a ellos, pero no es así como Dios lo quiere. Dios quiere que ellos sean los que puedan armonizar sus descubrimientos, les decía el domingo pasado, con lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que el pueblo de Israel iba a regresar en alas. Hay partes que nos dice así. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿En qué están regresando los judíos a Israel? En avión. ¿Y que tienen los aviones? Tienen alas. Es una profecía que está cumpliéndose. Y nos decían a nosotros en el estudio que estamos llevando que eso es la mención, la primera mención, dice, eso es parte de la primera mención. ¿Y qué entendíamos nosotros por primera mención? Tal vez mi esposa me ayude en esto. De que todo lo que la Biblia dice desde un principio es verdad en toda la Biblia. Hasta el fin del mundo va a ser verdad. Siempre. Hasta el fin del mundo va a ser verdad. Y la Biblia nos dice que la creación fue hecha en 6 días y eso va a perdurar hasta que Dios venga por nosotros y nos lleve, ¿verdad? Amén. Esa es la fe que nosotros tenemos. Esa es la fe que nos hace creer en esta palabra. Esa es la fe que nos hace poder estar en contra de todo aquello que no viene de la palabra de Dios. Nos decía el pastor que hay muchas cosas que, bueno, ayer en los matrimonios nos decía el hermano del pastor en una enseñanza que el diablo ha querido transversar todo. ¿Cómo dice Dios que creó primero a la familia? Nos enseñaban eso anoche. Varón y hembra. Y hoy nosotros nos hemos normalizado a ver y a estar casi que de acuerdo con las cosas que en los gobiernos y no solo acá en Costa Rica, sino en muchas partes del mundo se ha estado dando el varón en gente del mismo género. ¿Por qué? Porque el diablo siempre ha querido transversar lo que Dios o cambiar lo que Dios hizo también tan maravilloso. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que él no tiene oportunidad. El diablo lo puede atacar a usted, pero usted recuerde cuál es su futuro o su fin. Porque le dice, él a usted o a nosotros nos dice que Jesús nos dice esto y esto, pero que no es verdad. ¿Qué le dijo a Eva en el principio? Que iban a ser como Dios, le dijo. No, Dios les está mintiendo. Si ustedes comen de esa fruta, no es que van a morir. Lo mirábamos también en la primera teoría. ¿Eh? Mentira no van a morir. Lo que pasa es que Él no quiere que sean como Dios. No quieren que sea como Él. Porque Él siempre ha querido cambiar lo bueno que Dios ha hecho. Pero al final siempre va a ser derrotado. Así como fue derrotado en la cruz del Calvario por Jesús, de esa misma manera, al final de los tiempos va a ser derrotado. Porque ¿qué le dijo qué le decían a Jesús los que lo estaban crucificando? O el malhechor que le decía también. Que si era Dios que se salvara y que lo salvara a ellos. Y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Por qué? Porque él quería cambiar. Lo que el diablo no quiere es que usted y yo seamos salvos. Lo que el diablo no quiere es que usted y yo tengamos una buena comunión con Dios. Amén. Por eso es que aún en los mismos cristianos suceden estas cosas. Porque como decía doña Samantha, y nosotros dijimos el domingo pasado, esta teoría no es científica, no son los científicos. Es más, ni los mismos científicos están de acuerdo con esta teoría, sino que son gente de la misma iglesia cristiana que se han inventado esto. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está queriendo cambiar lo bueno que Dios hizo. Ahora, debemos de hacer nuestro este texto de Proverbio y estar seguro y qué es lo que nosotros esperamos en Jesús, qué es lo que nosotros esperamos en Dios.
No es añadir ni nada, sino tener esa fe, esa certeza de que un día nosotros vamos a estar con Él. Amén. De que un día ni una sola brecha ni nada nos va a separar de la comunión, de estar con el Señor allá en los cielos. Bien, dijimos también que el domingo pasado que no habíamos tenido tiempo de preguntas, ¿verdad? Si hay preguntas y está al alcance nuestro, como nos decía el profesor de nosotros, pues vamos a responderlas. Si no, nos están obligando a ir a estudiar más. Somos abatistas, justamente para ellos el estado sagrado no hace nada. Así lo dijo Jesús en la Biblia, ¿verdad? El séptimo, era que estuvo cansado. Pero en sí, ¿cuál es la realidad? La realidad de esa religión a la palabra de Dios. No sé si me entienden. Sí, sí lo entiendo. Bueno, primero es que ellos creen o ellos tratan o quieren guardar el séptimo día. En el tiempo antiguo también los religiosos, los fariseos y todo eso guardaban ese día. Pero Jesús les dice, está bien hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. Y les dice, cuando Jesús hacía los milagros en el día de reposo, ellos estaban en contra de Jesús. Y Jesús les dice, ¿quién de ustedes, les dice, si su asno, su buey o cualquier cosa que se les vaya a un barranco, a un hueco, lo dejan ahí hasta el siguiente día? Entonces, ¿qué pasa? Ellos no encontraban cómo argumentar o discutirle eso. ¿Por qué? Porque les está diciendo que no es ese séptimo día, sino que es la comunión que nosotros debemos de tener todos los días con el Señor. Es todos los días, no es solo el séptimo. Nosotros también hemos tenido eso. Nosotros dedicamos el domingo para el Señor. Bueno, en el caso mío hoy no se lo dediqué todo porque tenía que trabajar, porque eso es las cosas que se han venido cambiando. En aquel entonces el día séptimo no se trabajaba, nadie trabajaba, pero como el diablo siempre ha querido cambiar todas estas cosas, ahora es que usted va a un trabajo, pero le dice, los domingos también trabajamos. Entonces, por consiguiente, nosotros no vamos a poder guardar ese séptimo día, sino que lo que vamos a tratar de guardar es que la comunión con Dios todos los días. Tratar de acercarnos todos los días al Señor, no solamente uno. Dice que el Señor trabajó. Ahora me preguntaba, ¿qué es lo que dice que el Señor descansó? No es que el Señor se cansó, el Señor no se cansa. Nosotros sí nos cansamos, nosotros sí necesitamos descansar algún día, porque si nos cansamos, el Señor no se cansa. Decíamos ¿qué era lo que decíamos, doña Samantha, referente a eso? Que cuando decíamos que el Señor y Dios descansó el séptimo día, ¿qué era lo que nos quería decir? Que estaba gozoso, que ya estaba contento. Estaba gozoso, que estaba contento de aquello que había hecho. Y cuando nosotros decimos que descansamos en el Señor, ¿cómo nos sentimos? Gozosos. Gozosos, tranquilos, en paz, en armonía con todos los demás. Pero cuando nos sentimos mal, ¿qué? A veces nos levantamos mal con algo que tenemos y que traemos una cara amargada y todo el mundo nos nota eso. Pero cuando estamos contentos, todo el mundo nos ve contentos. Hay un dicho que dice que el corazón contento, ¿qué? Ajá. ¿Y qué quiere decir contento? Gozoso, alegre. ¿Qué otro adjetivo le podemos poner? Feliz. Feliz. ¿Ves? Todas estas cosas. Algunas personas tiempo atrás, ¿verdad? Y para ellos que creen que es la religión perfecta, porque después de que se dice la Biblia, también que lo usan allá, en la ciudad. Casi creo que es el vestuario también.
Ahora, uno de los problemas, Como decía el pastor, ni a él ni a mí nos gusta hablar de los demás, pero una de las cosas que donde ahí está el problema con ellos es que ellos creen que hay un apóstol para ellos. Ahí donde tenemos el problema. Ellos dicen que, no sé si es Smith, el doctor Smith, que habla de Smith, que es el fundador de ellos. Entonces, para ellos, esa es la adoración. Para ellos, bueno, para mormones, testigos, sabatistas, para ellos hay una persona que es adoración. Ellos casi que adoran a ese ser. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros? Que debemos de adorar a Dios solamente. Recuerde cuando un ángel se le apareció a uno de nuestros patriarcas y se iba a inclinar sobre él. ¿Y qué le dijo? No lo hagas, porque yo también soy consiervo tuyo. Entonces, ahí es donde tenemos la gran diferencia. Nosotros adoramos a Dios. Nosotros le servimos a Dios. No es a ningún hombre de esta tierra. ¿Por qué? Porque como en una prédica que le escuché al pastor, nos decía que la tumba de Buda, la tumba de todos esos que la gente sigue, usted va y ahí están los huesos, ahí están los restos de ellos. Usted va a la tumba de Jesús y ¿qué pasa? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque eso, como decía mi hermana Samantha, las promesas del Señor. Les dijo a sus discípulos, el tercer día resucitaré y iré a los cielos y les enviaré un consolador y que ustedes van a estar donde yo estoy. Amén. En eso es lo que debemos de confiar. Eso es lo que debemos de creer. Porque eso es lo que la Biblia nos dice. Sin ponerle ni quitarle. Es exactamente lo que nos dice. Amén. Es lo que nos dice en Proverbios, ¿verdad? Proverbios 30, 5 y 6. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el día sábado celebraba y aparte como la dedicación a Dios, pero cuando en el Nuevo Testamento hay un cambio, porque Jesús resucita el día domingo. Entonces nos reunimos, dedicamos el día de el domingo, porque celebramos la resurrección de Cristo. Y también en Primera de Corintios 16 dice: cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga parte a algo, se vuelve prosperado, guardándolo para que el día no mercado y no se ofendas. Y el primer día de la semana, si Dios se repite el domingo, ¿verdad? Entonces, ese cambio ahí que se da por la resurrección de Cristo, y entonces a Dios que se le da lo primero, ¿verdad? Lo primero y lo mejor, eso significa primicias. Entonces, ese es el primer día de la semana. o sea, ellos no están mal fundados en pensado ese tipo de vida. ellos no están mal fundados en eso, sino en las cosas que ellos hacen. Ahí es donde está el error. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, tenemos ahora la tarea y van a tener más chances porque la próxima semana no hay clase, sino hasta el próximo domingo. Entonces, nos vamos a aprender ese versículo. Vamos a aprendernos Proverbios 30, 5 y 6, para que no se nos olvide. Proverbios 30, 5 y 6. Son versículos muy bonitos y dicen una gran verdad. Entonces es muy bueno que nos la aprendamos y que no se nos olvide, ¿verdad? Que Proverbios 30, 5 y 6 es la tarea para el próximo domingo. Así que no hay excusa, ¿verdad? De hoy en 15 tienen 2 semanas para que se lo aprendan y vean con punto y comas. Con punto y comas. Eso es que Pablo y todos aquellos que han anunciado las buenas nuevas del Señor nos dicen a nosotros que debemos de decirle tal y como está escrito. Nada más. No irle a decir, vea a la persona, vea, es que si usted viene a Cristo se terminaron los problemas. Tenemos algo con que sobrellevar esos problemas. Tenemos una fuerza en nosotros que es la de Cristo Jesús que nos hace llevar esos problemas. Entonces recordemos siempre eso que dice en qué es lo que debemos de esperar, como esos versículos que nos vamos a aprender. Espero que hayamos quedado claro con esta teoría y
y que siempre confiemos en la palabra del Señor. Y si Dios lo permite, de hoy en 15 tenemos otra teoría. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a orar Claro que sí. para terminar con esta teoría. Señor, te damos gracias en este momento por permitirnos el poder culminar con esta teoría de la brecha. Esperando, Dios, que tu palabra haga en cada uno de nuestros corazones lo que tú quieres o lo que tú la has enviado a hacer en nosotros. Pidiéndote, Dios, que siempre nos des esa fuerza, que siempre nos des ese entendimiento para confiar en tu palabra, que como dice ella, no a ponerle ni quitarle, sino que tu palabra sea eficaz, como así lo dice en ella misma, y poder penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, y que nosotros pues podamos llevarla a todos aquellos que no la conocen. Te suplico que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que a nosotros, los que estamos acá en el templo, pues al salir de aquí nos lleves con bien y que podamos tener un lindo descanso en esta noche. Gracias, Dios, por la presencia de los que están acá y gracias por aquellos que están conectados, pidiéndote, Dios, una doble bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, buenas noches aquí, mi hermano. Vamos a con la de la... tierra, cielo y mar. Los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios altísimo. Dios del cielo maravilloso, Dios. Eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tiniebla, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Aleluya. Dios de la creación. Aleluya. Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. Dios del cielo
Muy bien, de esta manera pues quedamos finalizados, esperamos verle miércoles 7 de la noche, estudio bíblico y oración, y el próximo domingo, ¿verdad? Importante, cada las actividades, pero les recuerdo, próximo domingo 24 de octubre, 5 de la tarde, aquí vamos a tener el tiempo de culto especial para los hermanos de Santa Cruz. Es un programa totalmente diferente, entonces esperamos contar con su presencia. Dios le bendiga. Feliz noche.